Veamos ahora la clase Connection. Utiliza los using de System, System Data SQL Client, System.io y System Configuration. Muy importante haber referenciado Configuration. También ahora no lo tenemos así en web, pero ya lo vamos a usar. Vamos a explicar un poquito de vuelta, a reiterar un poco la explicación de qué es esta clase. Esta clase genera una conexión a una base de datos SQL y ejecuta los procedimientos almacenados. No está para ejecutar consultas directamente, sino a través de procedimientos. Tolera una sola conexión en un entorno desconectado. ¿Qué quiere decir un entorno desconectado? Que se hace una consulta, se abre la conexión, se hace la consulta y se cierra la conexión inmediatamente, cada consulta. ¿Por qué el entorno desconectado? El entorno desconectado porque como va a haber un procesamiento múltiple, puede ocurrir que en un proceso haya varios usuarios que estén usando la base de datos. Entonces conviene conectar y desconectar la base de datos para que no permanezca trabado, produciéndose deadlock en las distintas conexiones de la base de datos. La cadena de conexión se puede situar por medio de dos opciones. Porque la cadena de conexión indica, les digo desde ya, el motor de la base de datos y el tipo de acceso que tiene con los permisos que tiene de usuario. Esta cadena de conexión, la primera, puede ser a través de un sitio web, a través del web config, con el nombre de My Connection en las famosas, en el párrafo Connection Strings. Se le agrega un nombre, My Connection, y el nombre del Connection String. La segunda, en caso de no tener web config, se busca en una carpeta de archivos Connection Text. Esto ocurriría, por ejemplo, cuando yo estuviera conectando con un formulario en vez de con una página HTML, o pudiera estar manejándola con una aplicación de consola. Entonces me permite esta conexión hacer de las dos. Es un singleton. ¿Qué significa un singleton? Que se crea una sola instancia por primera vez que se invoca y que ese singleton permanece siempre abierto una vez que se abrió. De tal manera que cuando yo hago un proceso en memoria, ese proceso va a cargarse inmediatamente en la ejecución, se va a ir cargando instancia por instancia y luego haciendo la consulta. Bueno, esto es el sumario de todo esto. Vamos a ver cómo se abre la conexión y cómo son cada uno de los textos. Primeramente, acá tenemos el System Data. El System Data me sirve precisamente para determinar las tablas y las data rows que ya habíamos hablado. El System.io para averiguar dónde están los archivos. Y el System Configuration que me va a dar la configuración en caso de que yo tenga que hacerlo a través de el web config. Bueno, existen variables, existe un constructor, la implementación que hago de eConnection, que ya la hice de tipo implícita, todo esto, y la basic connection. Lógicamente que la eConnection va a tener directamente la iParameters que va a estar adentro de la eConnection, que son los parámetros. Vamos a ver cómo se implementa esta conexión. Bueno, en la región variables está el string path config, application domain, current domain, base directory, web config. Que esta sería como digamos, la aplicación que voy a tener con la connection string que va a correrla con el web config. Path connection también sería application domain, current domain, base directory, barra invertida connection text. ¿Qué está diciendo esto? Que va a ir un campo más arriba del directorio base.
¿Cuál sería el directorio base? El del ejecutable, no el que está puesta el directorio de la clase connection. La clase connection puede estar en otro directorio, porque lo que vamos a llevar al directorio del ejecutable realmente es la DLL que va a generar este programa. Y ese DLL va a estar en el directorio del ejecutable. Por lo tanto, se refiere al directorio del ejecutable. Ya sea un sitio web o ya sea este base directorio sería el sitio web, o podría ser también el bin barra debug o el release. En general el release cuando sería ejecutable. Veamos un poco esto de SQL Connection, que es la que hace conexión, creo una conexión estándar. El comando lo creo como variable con myCommand, pero todavía está sin instanciar. Está diciendo un puntero, digamos, al comando. Termino la región que está de variables y veamos el constructor singleton. Primeramente hago un static connection instance new connection. Esta es la parte que dice observen el patrón singleton acá. Como vemos es una estática, por lo tanto cuando es invocado por primera vez se genera esta instancia. Esta instancia no es pública y por lo tanto no permite que se pueda hacer un new desde afuera. Lo que hace, tiene un public static connection get instance que retorna instancia. Esta es la manera moderna de hacer una property. Y acá vamos a mirar cómo se hace el private connection. El private connection dice que primeramente string connection string igual a vacío. Si existe el archivo en packconfig, quiere decir que está el configuration, el web config. El web config que está acá, lo que hace connection string igual a configuration manager connection string my connection punto connection string. Lo que está haciendo esto me consigue lo que está en el XML del web config. El web config es un archivo de configuración que está en XML. Es un lenguaje especial muy parecido, ya lo habíamos hablado esto, al HTML, pero que es mucho más estricto, ¿no? Porque es case sensitive, tiene una serie de condiciones que son más complicadas que la que da el HTML. Ahora, pregunta, si existe la conexión string será file read alt text path connection. El path connection sería este que está acá. Bueno, y si no, lanza una excepción, no existe ningún archivo de conexión. Por eso están los else. Y ahora pongo mi connection string igual al connection string que era esta cadena. Por lo tanto, de una manera ya queda conectada la conexión con la posición que corresponde a la conexión string. Es un singleton. ¿Por qué es un singleton? Porque va a ser invocado varias veces y necesita que guarde persistencia en los datos. Bueno, veamos con los iParameters. Los iParameters van a poner el add bit. ¿Cómo se hace esto? Fíjense que se hace myCommand, una vez que ya está instanciado. Esto tendría que haberse creado primeramente una instancia, que la vamos a ver después. Por lo tanto, ese comando va a permitir agregar parámetros, que es una colección de parámetros que va a tener el comando, agregándolo con arroba al nombre, con el tipo de SQLDBType, que esto está en System Data, SQLDBType, bit, cuyo valor es igual al value que está puesto acá. El DataType es lo mismo, pero fíjense que yo le pongo acá toString. ¿Por qué? Porque me permite que agarrar un string y cargarlo como un small DataType. En el float también hace lo mismo, con el string le agrega la arroba, con eso queda el parámetro arroba. Acuérdense de cómo eran los parámetros cuando yo hago un SQL. De tipo flotante, cuyo valor sea el siguiente. El addInt es lo mismo.
Y ahora voy agregando los parámetros directamente con el entero, con el valor que me pasa acá. El varchar me hace lo mismo, pero tiene también la longitud de varchar para agregar. Y bueno, sigamos con esto, con el varchar largo value, con el parámetro del varchar. Con esto me quedaría ahí los parameters, que tenemos básicos. Hay muchos más, pero en general los que vamos a usar son estos, así que vamos a movernos o con un string, o con un flotante, o con en general el flotante ni lo voy a usar. Con el entero sí, porque son para los ID, los DNI, todo ese tipo de cosas. Bueno, y los mail y todo eso son con el varchar. Muy bien. Veamos ahora con la región y conexión del create command. El create command le voy a pasar un string store procedure y un data que es el famoso data. Yo ahora tengo mi comando new SQL command, store procedure, con el nombre de store procedure, quiere decir que acá sería el command text que le dicen, que es el nombre de store procedure. Por ejemplo, pongámosle usuario guión bajo y tal cosa, ¿no? Usuarios insert, por ejemplo. Y My Connection es precisamente el SQL Connection que estamos usándolo. Por lo tanto, ya se guía y se carga con la conexión. Pero también hay que especificar esto porque si no, no entendería el command type. El command type me indica que puede ser un text, un table o un store procedure. Hay tres formas de actuar sobre esto. El que vamos a usar o es el text que no se usa, no vamos a usarlo nunca, pero se puede usar, que eso para hacer una consulta de SQL directamente con el command text. Por ejemplo, select asterisco from personas. Este no lo vamos a usar. No lo vamos a usar por norma, porque el store procedure es la manera de llevar las consultas. Y le digo que va a ser un store procedure. Por lo tanto, ya va a entender que esto va a ser un store procedure ejecutable. Bueno, acá vamos a ver varios eventos. Por ejemplo, cuando yo tenga que eliminar un objeto, abro primeramente la conexión. Fíjese que tiene que estar abierta la conexión, si no, no entra la consulta. Y ahora lo que hace es mi comando ejecute onQuery, que es el ejecutable que ejecuta el comando, pero no devuelve nada. Devolvería la cantidad de registros afectados, pero eso no lo vamos a usar. Y puede haber un error. Por ejemplo, si yo borrara un archivo que tiene relaciones con claves foráneas y no he eliminado todos los objetos que pertenecen chal o herederos de no se puede eliminar. Por lo tanto, ponemos acá throw new exception error, no se puede eliminar. Y add data sería el dato. Fíjense que cuando dice crea acá, yo por ejemplo diría, por ejemplo, voy a borrar personas delete. Y digo persona, el data. Entonces acá dice error, no se pudo eliminar persona. Finalmente, siempre ocurra un evento, ocurre una excepción, finally, fíjense que aquí hay un catch exception y hay un finally. Finalmente, siempre cierro la conexión, ande bien o ande mal. Veamos el bool exist. El bool exist lo que hace, agrega un comando y ejecuta un scalar. Devuelve un i. Y luego retorna i mayor que 0. Si i mayor que 0 es verdadero. Si es igual a 0 o menor que 0 es falso. Por lo tanto, me daría el verdadero falso en esta relación que es un retorno en una expresión, digamos, booleana. Es una expresión directamente a través de una expresión booleana, i mayor que 0. Me daría verdadero si es mayor que 0, si tengo 1 o 2, y lo cual significaría que existe. Y si no, puede ocurrir que ocurra una búsqueda, una consulta, un corte, alguna cosa de estas,
que no se pudo ver si existe add data. Y en la data podía haber dicho persona, como estaba acá, ¿no? Final siempre cierro la conexión. El find lo que hace un select, fíjense, lo carga un data table, ¿bien? Acuérdense que el find era un select asterisco frontal, where tanto. Entonces yo cargo en este dato, cargo el ID. Open connection, data table, new data table, lo command, return de row 0, abro la conexión. Fíjense que yo al estar creado el comando están agregados los parámetros, se le hubo que haber agregado un ID o alguna cosa así. Este lo que hace carga ya cuando se hizo previo. Este es precisamente un patrón comando. Se van agregando sucesivamente todos los hechos, si no, no se puede hacer. Se lanza la excepción y dice, por ejemplo, no existe la conexión. Yo pongo este ER acá. Este ER es para precisamente hacer un debugueado, si no, no lo tendría que poner, porque este no está nunca asignado acá. Fíjense que acá no, el ER no pongo ER message. Por lo tanto, esto está nada más que para verificar cuando estamos corriéndolo, hacer un debug y ver si esto está mal escrito el store procedure o hay alguna cosa que no está, algún parámetro que no se ha agregado. Por eso me permito que se ponga ese ER. Bueno, siempre cierro la conexión. Veamos el find, directamente también lo encontré ahí, pero ahora veamos el insert. El insert lo que hace fíjense que empieza con un imparse, ejecuta escala. ¿Qué devolvía? La consulta, acuérdense cuando hacíamos un insert que hacía un select arroba identity, quiere decir que lo que está cargando es un entero que ejecuta un scalar. ¿Y ese que me está dando? El data ID. Por lo tanto, eso lo devuelve. Return y, fíjese. Y si hay una excepción, bueno, error, no se pudo ingresar, el nombre del que no se pudo ingresar, o el tipo. Cierro la conexión. En el list abro la conexión, creo un data table, lo hago un load con el executa reader, acuérdense que el load al cargar el reader se carga la tabla y retorna la tabla. Esa tabla luego va a ser construida o llevada o utilizada posteriormente en otro objeto que lo ejecutemos a esta consulta. El error no se pudo listar. En caso de que no se pueda listar, y cierro la conexión. El update es lo mismo que esta consulta, pero yo lo separé, el delete del update, cuando yo elimino pongo esta, y cuando yo hago un update, como sea el modificar, también ejecuto el execute non query. Pero este es para modificar y por lo tanto el error que voy a mandar no se pudo modificar. Y cierro la conexión. Bueno, fíjense que ahora vamos a ver el Basic Connection, que son las interfaces de la región de Basic Connection. El add data, que es un get y un set, que era lo que yo lo hice cuando hago el Open Connection. Y abro mi connection state igual a connection state open y my connection open. Este add data correspondía acá en el create command, fíjese. Este string data va a ir a la data que está acá. Fíjense que todo esto está implementado en forma implícita. Si mi connection state es connection state open, este es un enumerador el state, está dado un enumerable. Y directamente es un enum. Y connection state open es un enum que puede estar open, puede estar close, puede estar varias situaciones. Pero digo, si no está abierto, lo tiro. Y acá, si hay otra cosa, por ejemplo, que está procesándose o hay una cosa que está ahí, va a saltar un error que va a ser luego pasado a la clase. Entonces, veamos una cosa. Una vez que yo terminé todas estas clases, que estoy haciéndolas y creándolas al otro lado, la introduzco todas estas clases adentro de un directorio clases que pongo acá. Voy a guardar el basic table,
voy a agarrar el image, que ya lo habíamos hecho la vez pasada, el JSON y el SHA. Y también ahora le voy a poner la conexión esta que va a estar introducida en este servidor. Ustedes van a ver que está acá metida, ¿ven? En clases. Bien. Y la básica, voy poniendo todo. Las interfaces las estoy poniendo en un archivo solamente. Y se van juntando muchas, entonces se ven muchas cosas. Podría haberse puesto un directorio y guardado en un directorio. Eso se lo dejo a criterio de lo que ustedes quieran hacer. Una vez que está compilada hacemos esto. ¿Por qué no lo hago antes? Porque si no, en vez de tener acá, fíjense que acá, a ver, acá está en la space básica. Si yo lo hubiera puesto en un directorio, como por ejemplo ese básica clase, me daría básica clases. Pero una vez que yo lo creé, y me queda básica guión clases, y entonces yo tendría distintas configuraciones. Si yo lo tengo así, siempre va a ser básica, no me cambia el space. Por eso, lo que estamos haciendo es que una vez que está terminado se corre acá y anda bien, se compila y lo busca todo bien en los directorios. Pero es muy importante que no se haga eso por defecto porque si no me va a cambiar el space. Bueno, veamos un poco un objeto importante que va a contener todos estos objetos que estuvimos creando en la clase pasada, que se va a llamar parent singleton. El parent singleton sería el padre de lo que va a ser un singleton posterior. Y lo que hago, tengo una e-hashing, que está, abro como una relación, una dependencia que existe acá. Y va a existir la interfase eImage, que va a llamarse eImage, la eConnection, que se va a llamar eConnection, el JSON, que también se va a poner ahí, el eList2Tail, que va a estar acá, y el list2tail está tablet2JSON y tablet2list. Este es uno nuevo que vamos a ver cómo se implementa. La implementación de esto es un poquito complejo, que lo vamos a explicar bien. Y también tengo un método que está independiente de esto, que es el eGeneric singleton. Es una genérica que tiene el método add, erase, find, makeJSON y modify. Este makeJSON es el único que diferiría de los que teníamos con los otros listados. Bueno, vamos a ver cómo están estas interfaces. La interfase eGeneric singleton T, lo que está diciendo que va a ser una collection generic, que va a pasarle un objeto T, que puede ser, qué sé yo, cualquier objeto de los que están declarados posteriormente. Está el add, que pasará el T, que va a ser de tipo data. Acá la diferencia del add es que el otro no tenía ningún dato. Acá va a tener un dato, porque con ese dato se va a correr en los singleton. El erase con tdata, el modify con tdata, el find con tdata, el makeJSON va a tener un system data row dr y un tdata. Y fíjense que es un string, lo mismo que el find. Estos van a devolver un JSON. Ahora veamos un poco cómo es cómo hago el singleton. El singleton tengo un eImage, que es un get, un hashing y hash con get. La eSingleton va a tener un iJSON con get, un tail2JSON directamente, que es una collection generic, que va a pasar un data tail y un eGeneric singleton, que va a ser esta interfase que habíamos hecho antes, la eGeneric singleton esta. Una heredera de esta también va a implicarse porque va a aplicar un método que es el makeJSON, que va a pasar este dato. Este es importante pasar esa interfase. Bueno, veamos el list2table, que es la novedad que tenemos. Fíjense que acá indica que es una clase con constructor sin parámetros por defecto. El parámetro de T es un data table. El IGS es un generic singleton. Y tiene una iliste, esta que me está dando, una lista genérica.
que es table to JSON list T. Fíjense cómo se manda una función. Tiene el nombre y paso entre corchetes los objetos genéricos que se van a pasar. Y es igual a system data table, que este ya está, dt, y un generic singleton T. Pero acá va a tener una condición que es un where T igual a new. Esta era la famosa constraint que habíamos dicho, donde dice que T tiene un constructor por defecto. Devuelve un arreglo de objetos JSON con el contenido de la tabla. Y también tengo otra que es table.json, que me devuelve un string. Y este sí me va a devolver un JSON, este no. Este me va a dar una lista. De una tabla la convierte en una lista. Fíjense que acá es directamente un traductor de una tabla a una lista. Y esta función es un traductor de una tabla a un JSON. Lo que hace, paso los mismos parámetros y digo que where igual a new, el mismo que el otro. Estas son las interfaces. Veamos ahora el IABM FIMAGE. Este es una interfase heredera de IABM-F, es decir, alta, baja, modificación y find, y sirve para objetos con imagen. Posee las siguientes propiedades. Base Directory, que en este caso sería imágenes, pero esto conviene ponerlo porque a veces podemos poner imágenes, o cuál sería el directorio donde se guardan las imágenes. El directory, que sería el directorio que yo le voy a agregar al sistema para que se guarden los datos que van a tener de imagen. Por ejemplo, si yo tengo una clase alumnos, como hicimos antes, se creaba alumnos, siempre en plural. Si es de personas, personas. Si es de productos, productos. Que hay imágenes de productos, etc. El prefijo es en singular, como digamos este directorio. Y también tengo lo que se llama el file unload. Fíjense, acá está muy clara esta interfase donde está dir base, directory, prefix con un get y un http postfile que tiene un get y un set, que es lo que va a guardar la imagen que se carga en el cliente. Hay un método addObject que estaba mal hecho, que yo lo había puesto, pero no, había unas cosas que había que cambiar. Porque podía ocurrir que yo estuviera cargando este arreglo, fíjense. Si el paren es este, cuando muchas veces hago un arreglo, puedo hacer un arreglo vacío. Entonces no le puedo agregar una coma adelante como teníamos antes puesto. Sino que hay que agregárselo. Si está esto, no se agrega. Y si no, se le agrega una coma. Fíjese, si el paren es distinto de este y el paren es distinto de este, el nombre, yo en el nombre cargo el valor del value y esto, y fíjense que le voy agregando las dos, esta clave que es Q. Directamente se agrega y entonces ya construí o un arreglo con los objetos que puse o un objeto, que es otra manera de manejar el JSON. Bueno, veamos el list to table. Vean cómo se desarrolla esto. Utiliza el System Collection Generic y el System Data. Fíjense, yo tengo el string table to JSON, tengo un data table T y generic singleton T. Y fíjense que acá está definido esto donde dice where T igual a new. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Si dt route count es igual a 0, return vacío. Es un arreglo, por lo tanto retorna vacío. Y si no, en tail to JSON abre el JSON con una llave. Y entonces hace un for each data row in data rows, JSON más igual, y JSON esta,
to JSON. El make to JSON es un string que va a agarrar el DR y lo va a convertir en un JSON. Y además va a cargar esto dentro del data Está acá. Acá pongo un UT porque no pretendo con esto ir cargando nada de los que se consulten. Después vamos a ver cómo se hace. Y se le suma una coma. Y se hace todo el recorrido de todos estos rows. Una vez que termina, lo que hace la última coma la borra y cierra con el tag. Y lo retorna. Si quiero un liste, hace lo mismo, pero fíjense que siempre hago un T igual new. Fíjense que cuando hago el recorrido, le voy poniendo new T, que está cargando este dato. Directamente, acá lo hace y retorna un L. Bueno, veamos ahora cómo se implementa el parent singleton. El parent singleton yo dije que tenía estas propiedades, pero tenía el get. Y acá sustituyo el get, en vez de defecto, con un new ya, por ejemplo, en el hashing, que es el objeto ya que habíamos implementado en el grupo anterior. En la imagen lo mismo, hace un new image. ¿Pero qué quiere decir? Que cada vez que invoque image me genera un new nuevo. Y acá me genera un new nuevo cada vez que lo invoque. Fíjense que con la conexión yo necesito que cada vez que lo invoque no lo invoco una sola vez, sino que invoco varias cosas. Entonces lo que hago con esto es directamente generar un singleton con get connection get instance. Quiere decir que esta conexión que me va a dar y connection va a tener la instancia de un solo objeto creado. Veamos ahora qué pasa con el eJSON. Bueno, el eJSON directamente se lo genera y cuando lo invoca crea un objeto. Por lo tanto, se va a correr eso. Y en el otro, el ilistutable hace lo mismo. New ilistutable. Quiere decir que va a generar esta clase cada vez que la invoque con la performance. No tengo problema porque ello se carga y lo recorre de una sola vez. Bueno, vamos a analizar ahora el testing, porque todo esto se hizo sobre un testing. Para hacer el testing, ya he terminado la clase básica, la he compilado. Y quiero ver si funciona. Yo, por ejemplo, cuando hice el testing, quiero decirles, cuando comprobé, vi que había cosas que no funcionaban porque no estaban bien y hice esta corrección, por ejemplo, que hice ahí del JSON. Porque había unos pequeños detalles que no funcionaban, por lo tanto tuve que hacer esta corrección que hice. Acá en el testing me sirvió para ver algunas cosas que estaban mal puestas o mal hechas, y buscarle los datos. Les recomiendo que lo traten de seguir como está acá puesto el código. Traten de no inventar por ahora, pero después van a tener que ir pensando por qué se hacen las cosas. Es un poco, como digamos, hasta ahora se dan cuenta que es un poco trabajar en el aire, ¿no? Porque estamos haciendo la primera capa, pero esta capa una vez que se utilice siempre se va a usar. No voy a cambiarla. Yo puedo hacer el proyecto que quiera mientras que yo utilice una base de datos y utilice Store Procedure, puedo hacer lo que quiera. Por eso me conviene usar esta capa que tiene. Es como una de estas navajas que tienen 25 herramientas, ¿no? En una sola. Y o esas navajas suizas, que tienen sacacorcho, que tienen destornillador, que tienen cuchillas, que tienen limas, que tienen... Bueno, esta es lo mismo, porque esta es una herramienta que me va a permitir hacer todas estas cosas, que están relacionadas con los datos. Quiere decir que esto no se toca cuando yo haga otro proyecto, pongo directamente esta DLL. Por ahora no voy a poner DLL, sino que estoy poniendo todo el proyecto. Porque lo voy a correr y voy a compilarlo hasta que funcione bien. Una vez que funcione bien, no hay necesidad de poner el proyecto. Si funciona perfectamente bien y no da error, no hay necesidad. Me sirve, sí, para hacer un seguimiento y un primer testing, pero después se eliminan estos elementos que están, como digamos, llevados para ir haciendo el debug.
y corregir si es necesario. Veamos cómo hacemos. Lo primero que hacemos es una base de datos de prueba. Creamos una tabla de personas, que tiene la tabla personas un ID que es entero, que es un identity 11 primary key, un nombre, que es un varchar de 30 non-null, un DNI, que es un unique non-null, un mail, que es un varchar de 50 unique non-null, el mail es único también, y una dirección, varchar 50 non-null. Creo que acá le puse 70, después, esas correcciones no va a haber problema. Y yo pongo, por ejemplo, fíjense, creo varios storage procedures, por ejemplo, el add, que tiene nombre, varchar, perdón, este no es add, es insert, acá me equivoqué, en personas insert, que pasó el nombre, la dirección y el varchar. La otra es personas delete, que pasó el ID y el int. Y el otro es personas update, que pasa el ID y el int. Y el otro tiene la dirección, que es con el varchar dirección, el varchar nombre, el varchar DNI y el varchar mail. El int DNI, perdón. Y acá tengo el find, que lo paso con el DNI, y el list, que no lo paso con nada porque me da el listado de todos. Bueno, vamos a ver cómo se hacemos. Hago un use master, vean cómo está el script, se puede correr directamente generando una consulta y vinculando la base de datos usando el Management Studio. Lo recomiendo el Management Studio. Entonces, esto lo voy a guardar y lo voy a cargar en este script directamente en la base de datos, en web escuela, por ejemplo, que voy a usar web escuela para hacer la cosa, así como hice las pruebas anteriores. También voy a cargar estas y las voy a agregar a las otras en el testing. Fíjense, está el use master con la historia esta que se ve acá. Hace un drop y si no, y crea una base de datos, hace un go, hace un use, va ahí, crea la tabla. Fíjese, le puse 70 acá, bueno, no era 50, lo dejé con 70. Y directamente tengo el procedimiento, personas insert, que tengo acá, con un begin que hace el insert. Y yo acá no puse los parámetros acá, nombre, DNI, email, dirección, porque cuando uno lo pone en el mismo orden que acá, y no se pone el ID porque automáticamente crea, directamente lo ejecuta así como está. En general es aconsejable usar acá como expliqué los campos, pero bueno, en este caso se puede hacer así. También es otras maneras y lo aprenden. Y lo que devuelvo es el arroba identity, que sería el ID que se ha creado cuando creé esto. Tengo el update, que lo único que paso, además de los que teníamos acá, es el ID, y acá se hace el set, y lo que se carga cada uno de estos datos, donde el ID es igual a @ID. Y directamente cambia en el registro que está vinculado a esto. El delete lo que hace es borrar donde está el ID igual a @ID. El find hace un select donde el ID es igual a @ID de todos los campos de las personas. Y el personas list hace un select asterisco from personas. Y directamente con este script vamos a probar las diversas funciones que vamos a hacer. Se ejecuta, se corre y ya me queda la base de datos. Entonces vamos a ver ahora cómo creo la clase business. La clase business sería la otra capa que va a tener que vincularse a la capa básica. Siempre voy a hacer la estructura de 3 capas. La otra vez también hicimos una business, que era la estructura de 3 capas. Y siempre invoco en el usuario no voy a invocar la capa de datos, siempre voy a invocar la capa business, para donde tenga que invocar después en el usuario. Entonces vamos a ver cómo hacemos. Agregamos un nuevo proyecto de librería de clases business personas, le agrego la referencia básica, le agregamos una clase persona que implementa a la interfase y persona.
y una clase singleton que hereda de la clase básica de parent singleton, ese famoso que habíamos puesto. Quiero que lo vean. Vamos a ir de vuelta a ver acá. Es esta, que está acá, de parent singleton, que están corriendo todos estos datos con todas estas funciones que tienen almacenadas acá. Quiere decir que yo lo voy a correr con las interfaces que están corriendo acá, pero directamente me están agregando todos estos datos. Veamos cómo hacemos. Primeramente, para agregar la referencia, ya se la saben, pero es agregar la referencia. Acá se busca con el botón de contexto. Y entonces acá, fíjense que hay una que dice proyecto, se abre y se pone acá. ¿Por qué está el proyecto? Porque yo cargué acá la básica y creo está cargada la básica, está cargada el singleton y le cargo todos estos datos. Entonces ya tengo la referencia y además de eso le agrego la referencia a System Web. No a System Configuration, sino a System Web. ¿Por qué? Porque voy a usar un HTTP post file, esta va a tener, y entonces es necesario eso para la carga de imágenes. Voy a usar además, agrego una referencia a System Web, como dice acá, y a business personas. Y al final me va a quedar una cosa como esta. Y voy a sacar todo lo demás, porque está de más. Entonces va a estar como prácticamente tiene a básica, ¿eh? Con esto. Fíjense que está la referencia, está básica. Esas son las referencias finales. Bueno, vamos a ver qué pasa con la interfaz persona. Hereda de IABM F Image, la interfaz y persona. Y define las properties que va a tener, que son el nombre, el DNI, el mail y la dirección. Y además agrega el método list para listar. Quiere decir que yo tengo nombre, DNI, dirección y todo. Como es y también el ID lo hereda de la ABM Fimage. Entonces va a tener el método insert, delete, find. Y también tiene todo lo que yo puse en image, que sería el directorio base y el directorio, el prefijo. Todos esos datos quedan referidos con la postura del get. De tal manera que yo cuando haga una persona voy a implementarla así. Si no es imagen, no tendría que agregar todos estos elementos que estoy diciendo. La clase persona implementa a persona y se asocia con singleton. Vamos a ver cómo se hace la asociación. La asociación se saca un puntero, vieron como hicimos en el class diagram, se implementa con singleton. Para eso tuve que haber creado el singleton. ¿Bien? El singleton hereda de parent singleton y es una clase parcial y responde al patrón singleton. Además, puedo ponerla internal. ¿Por qué? Porque esta va a estar nada más que corriéndose, no en el usuario. El singleton no se va a usar nunca en el usuario. Siempre se va a implementar lo que es pública, que es la clase, la interfase y la clase persona. Esas son las que van a andar públicas. Pero la otra puede ser interna, quiere decir que cuando salga de esta capa, no va a ser vista por la otra capa. Acá se está viendo las herencias que tienen desde básica hasta acá. La iPersona tiene la dirección, el DNI, el mail y el nombre. Y tiene el list. Pero además hereda el método add, erase, find y modify. Todo esto lo hereda. Y hereda la propiedad ID. Quiere decir que estarían todos los datos que tendría acá, esta iPersona. Esta iPersona es implementada acá, donde van a tener estas mismas properties, tiene todos estos métodos y van a venirse desarrollados. En la Generic Singleton también tiene los add, pero acuérdense que va con un tdata, y acá en esta se implementa el singleton, pero con persona. Con persona, fíjense, y generen singleton, y bien ya vi acá, la palabra es persona, acá no se ve, pero lo vamos a ver después cuando lo implementan. El parent singleton, que venía con todas estas propiedades, que ya tenían, iban a la tabla, queda heredada por este.
quiere decir que yo cuando llame una iConnection, directamente me hace una conexión. Cuando llamo un eHashing, va a ser un eHashing. Cuando yo llamo un image, voy a traer acá y voy a traer una image. Y cuando hago un list2tail, invoco a esta función que está acá, este objeto, y lo corre. Y directamente el singleton tiene todos estos datos acá heredados. Fíjense que también es un método que es singleton, por lo tanto tendrá su instancia, su getInstancia y su constructor privado. Bueno, vamos a ver cómo se construye esto. La clase business persona tiene la clase partial class singleton. ¿Y por qué voy a hacer esto que hereda el parent singleton? Se pone una sola vez el parent singleton acá. Y se va a implementar de forma parcial, ya que solo funcionará dentro de esta librería, y parcial porque permitirá agregar sucesivamente implementaciones sin modificar las previas. Esto es un decorator precisamente, está decorando directamente. Todas las previas van a ejecutarse y cuando yo quiera agregar una nueva funcionalidad, se la agrego en otra clase parcial. Y cuando se compila toda como una sola. Es una clase parcial e interna y hereda de parent singleton. Implementará las interfaces de esta capa. Ustedes saben que las interfaces se pueden heredar múltiples interfaces en una clase. Y este singleton tiene el tema de instancia con el static singleton instance. Y directamente hay un private singleton y después un static singleton get instance con instancia. Directamente esta es la forma de hacer el singleton. Pero ahora, fíjense cómo hago el business persona. Yo tengo una public class persona y persona. Y entonces al correr esta persona, que está acá, fíjense que yo dije que esta depende de IABM image. Y agrego el nombre, el DNI, el mail, la dirección y el list. Cuando implemento todo esto, me aparecen todas estas cosas que están acá. A estas le pongo el dbase image, porque salen primeramente con un throw new exception, entonces lo borro y le pongo imágenes, personas y personas. Ya queda definido acá los prefijos que van a hacer. Y puse un get, a pesar de que el prefijo va a cambiar, porque el que va a cambiar el prefijo, cuando yo le pase estos datos, va a ser el image, que está heredado en el otro lado. Y fíjense cómo va. Esto es la clase persona. Yo cuando lo corra, esto es pública, no es interna. Por lo tanto, estas van a ser las clases. Yo puedo hacer todas las clases, podría tener 10, 20 clases y van a implementar esta clase. Pero además van a implementar un internal singleton, S le puse, para no tener que andar poniendo, cuyo get es un singleton get instance. Fíjense que por acá están los métodos. Ahora los métodos, está también el postfire acá, con un get y un set. Todos estos datos son heredados de la clase IABMF image. Estos son heredados de la interfase esta. Y por lo tanto, estos métodos están acá, que todavía no están implementados. Pero ya está creada la clase. Porque si no, no podría hacer lo que voy a hacer ahora. Singleton persona hereda de generic singleton. Fíjense que acá estoy hablando de iSingleton, ya no iPersona, como habíamos hecho antes. Hereda de iGeneric singleton persona. La clase ya debe ser creado antes, la clase persona, si no, no anda. Implementa el método string list persona data. Fíjense que lo único que agrega, ya que tiene la alta, la baja y la modificación, es este listado, que son todos los fenómenos que tiene. Fíjense que está el add, está el erase, está el find y está el update. Mejor dicho, el modify, que es el update. Con esos métodos, acá se carga la persona. Y entonces creamos una clase parcial de singleton que implementa y singleton persona. Veamos cómo es el código. Bueno, lo primero que hago construye una clase. ¿Cómo se invoca esta? Singleton.persona, CS. Fíjese, para construir una clase parcial y pongo agregar. Entonces me sale una cosa como esta.
Internal, partial, esto le tengo que poner yo internal, partial class singleton, esto me sale, class singleton me sale, no sale persona. Y digo que implementa la isingleton persona, que era la interfase que estamos haciendo acá, que era esta, esta que está acá. Isingleton persona, esperen. Y entonces cuando yo implemento isingleton persona, me da todo lo de singleton persona, que estaba acá, con el list que faltaba, que habíamos agregado, y me lo genera acá, con la true no implementation. Y agrego, además de eso, un public isingleton persona ICP get, que me devuelve el this, quiere decir que es el objeto singleton. Con este this y con este singleton persona me va a servir para hacerlo, porque yo la implementé en forma explícita. ¿Y por qué en forma explícita? Porque va a haber muchos add acá. Y entonces puede coincidir la firma con esto. Y eso está mal. Por lo tanto, conviene usar la interfase explícita. Y por eso usé este ICP. Fíjense que se corre con todo. Y esta clase parcial va a realizar todo el trabajo de manejar la conexión a la base de datos, a realizar la persistencia, la eliminación, la búsqueda y el listado, y la eliminación de personas. El manejo de imágenes, así como la creación de los objetos JSON, los objetos IJSON, que se implementan en forma explícita. Y se agrega una property pública que apunta al singleton, que es esta que yo puse acá. Veamos cómo es el dictionary singleton persona. El add, esta que está acá. Fíjense que acá tengo un singleton persona que lo puse en la clase, get igual a this. Esta era la parte que viene así. Y después pongo acá y generic singleton persona. Voy a ir viendo cómo se implementa cada uno. Pongo this y connection, create command. Es y connection, create command, crea una clase de conexión, create command que ya estaba mandada con el get instance que habíamos hecho antes. Y pongo personas insert. Y digo persona. Y connection add varchar, agrego el nombre con el mismo orden que tiene todo el store procedure. El DNI con el add int, data DNI, add varchar, el mail que tiene 50 y la dirección que tiene 70, data direction. El image add lo que hace, agrega el image. Fíjense que image también apuntaba a un nuevo objeto image y le invito el método add. Y tengo data fu, que es el file unload. Por eso va a agregar, porque si está cargado lo averigua el evento de image. Data ID, que es el primero, punto y coma, data dirbase, punto y coma, data directory, punto y coma, data prefix. Esto lo vimos en la clase pasada, digo no la clase pasada, en la presentación pasada, donde habíamos hecho el trabajo, y esta máquina hace un split, lo carga en los directorios y empieza a analizar en dónde lo guarda este dato. Si es que FU no es nulo y si tiene algún archivo con el nombre, quiere decir que se le cargó porque puede no estar cargado y entonces retorna y no carga nada. Pero con esto me carga la imagen. Y con esto ya generó todo el dato que está acá. Porque este es un void. Veamos el persona enlace. Lo que hace es un comando persona enlace persona y carga el ID, que va a ser el enlace. Y hace una connection delete, que este es el store procedure que hace y pregunta si la imagen la borra con el data ID, con todas las direcciones que tiene el data que es la persona. Veamos ahora el singleton, persona find. La persona find también se crea el comando. Directamente lo que hace es el ID, con el data ID, el data row, con el método find, directamente obtiene un data row, acuérdense que era un data row, y entonces hace un make JSON dr data. Fíjense que acá lo que hice es un make JSON.
El make.json lo que me devuelve es completamente todo el registro y me lo convierte en un objeto. Vamos a ver ahora el famoso make.json, después vamos a verlo cómo se hace. El list lo que hace es lo mismo que un comando, personas list, personas, genera una data table que la contiene, acá no hay ningún parámetro, fíjese que se está dando eso, y hace un return list y list to tail. Tail to JSON, DTICP, que era el famoso list to tail, que era esa función genérica que ya le paso persona, fíjense, el objeto persona. Ese T que tenía antes ya es una persona. Directamente va a pasar lo mismo, paso el ICP, que es esta conexión iSingleton persona, que es heredera de iGeneric, iSingleton generic. Por lo tanto, si es heredera de esta, va a cumplir la misma función porque lo que va a haber va a heredar el método este famoso, el make.json. Y veamos ahora cómo hace el make.json. Este se implementa también, que es lo que hay que implementar en esta corrida. Genera un string JSON igual a un objeto vacío. Pongo un S igual a ID y entonces tengo que data ID es un imparse. Fíjense que el data que está acá se empieza a cargar con los datos que están del data row. Y entonces lo que hace un objeto JSON, data ID to string, está cargando en el find esto, sobre todo, y en el list también. Fíjense que lo que hace acá, el JSON este se va incrementando con el add object que estoy poniendo ahí. ¿Y qué le estoy pasando? El ID en este caso, me le pone las comillas acá, y el data ID to string, que sería el data ID que tengo acá, que es el que me daba de array, y lo pone. Y genera acá. Veamos ahora a esta variable S, que es un string, le pongo nombre y busco el nombre también con esto. Y directamente hago un JSON y carga el JSON. Quiere decir que me va armando el JSON directamente objeto por objeto. Pero además está cargando el data. Hace dos cosas. Una que carga el data y otra que carga el JSON. El JSON lo va a devolver como un return acá al final. Y va haciendo cada una de estas. La dirección, los que fueran todos objetos. Pero aún al final, lo que hace, utilizo el S para agregar el data ID más data dirbase más data directory más data prefix. Y lo que hago es obtener la URL. Y fíjense cómo hago. JSON, obtengo la URL y tengo image URL, que es la que devuelve este string. Lo que hace es devolverme la imagen, la URL de la imagen con la clase imagen, que hemos hecho ya en el trabajo anterior, así que lo tenemos verificado. Pero directamente con esto, en todo este ciclo, lo que hice es cargar el data y la URL que está puesta acá, la devuelve en el JSON, que es lo que voy a necesitar. El JSON va a tener todos estos datos como un objeto JSON. Este procedimiento cumple tres funciones. Carga un data a los datos del data row. Transforma el data row en un objeto JSON y obtiene la imagen cargándola en el JSON que devuelve la función. Bueno, el modify. El modify es con eso create coma, personas, update, persona. Acuérdense que el modify siempre estaba con el store procedure este. Le agrego el ID, le agrego el nombre, le agrego el DNI, le agrego el varchar como los parámetros que tenemos, le agrego la dirección y hago un update. Y además, si la imagen la tiene, si yo tengo el FU, le agrego el FU directamente, con todo esto, y entonces si no está en vacío o está en vacío, eso lo vimos la vez pasada, me lo va a poner y cargar. Este método modifica la persistencia de la base de datos cambiados. Y al final carga la imagen si el FU tiene alguna imagen que guardar.
Vamos a ver cómo lo implantamos en Web Escuela, pero eso es otro video.